Comenzamos el tema 2 y hablaremos de la época predinástica hasta los inicios del arte faraónico. Pero en primer lugar trataremos la cronología del arte egipcio. El arte egipcio se extiende a lo largo de 3 milenios, desde el cuarto milenio a.C. hasta el año 30 a.C. Y a pesar de que, según investigadores, sus etapas varían en extensión y número, existe un acuerdo sobre las básicas. Vamos a mencionarlas. El periodo prehistórico. Este va desde el 7000 al 3000 a.C. Tenemos a continuación el periodo dinástico temprano o época tinita, que va desde el 3168 y el 2705 a.C. A continuación tenemos el Imperio Antiguo, entre el 2705 y el 2250 a.C. Es la época de la construcción de las grandes pirámides, de la tercera a la sexta dinastías. A continuación, el primer periodo intermedio. Abarca entre el 2250 y el 2035 a.C., de la séptima a la décima dinastía. A continuación, el Imperio Medio. Este abarca entre el 2035 y el 1668 a.C. y funciona desde la 11 a la 13ª dinastía. Es un nuevo impulso a las artes, especialmente en la escultura. Tenemos un segundo periodo intermedio que abarca entre el 1720 y el 1550 a.C. El Imperio Nuevo surge a continuación de este periodo intermedio y abarca entre los periodos 1552 y 1070 a.C. En él está la 12ª a la 20ª dinastía y constituye la época dorada de la arquitectura y la pintura. Un tercer periodo intermedio entre el 1070 y el 664 a.C. bajo la 16ª dinastía saíta, el arte retorna a los grandes modelos del pasado. A continuación tenemos el periodo tardío entre el 525 y el 332 a.C. Y por último la época ptolemaica, que abarca hasta la conquista romana y se desarrolla un nuevo estilo greco-egipcio, perdiéndose definitivamente la ideología que sustentaba el esplendor de las grandes obras faraónicas. En este tema vamos a hablar sobre la arquitectura y las artes figurativas. Vamos a hacer una introducción histórica. A partir de las aportaciones de los diferentes pueblos que se asientan en Egipto y del surgimiento de la escritura, se comienzan a establecer los modelos artísticos y las futuras tipologías arquitectónicas de la primera dinastía: viviendas, tumba, palacio y templo. El periodo predinástico constituye una larga y compleja etapa precursora de la época dinástica, en la que tiene lugar el origen de los linajes faraónicos y donde se constatan culturas diferenciadas en el Alto y Bajo Egipto, que se fusionarán al final del periodo en el denominado Ptodinástico, 3200 al 3000 a.C. En la época tinita verá sentarse las estructuras del Estado, obras de canalización y rebeliones de un Bajo Egipto que se quería liberar del Alto Egipto, que a su vez buscaba, desde el Estado, llevar a cabo una política cultural de asimilación de las tradiciones religiosas de ambas zonas, que contribuyó en gran medida a la unificación y solidez del país durante el siguiente periodo. En cuanto a la arquitectura, es la arquitectura doméstica y la codificación de las tipologías arquitectónicas predinásticas. La sedentarización de las poblaciones neolíticas del Bajo Egipto pudo propiciar la práctica de ritos funerarios y la incorporación de los sepulcros al interior de las viviendas, y de esta convivencia entre muertos y vivos pudo nacer el concepto de tumba-casa,
característica de la arquitectura funeraria egipcia que se combinará desde la época arcaica con las tumbas en montículos propias de las culturas nómadas del Alto Egipto. Las casas eran sencillas construcciones compactas, de planta rectangular y paredes curvas, con anchas puertas y pequeñas ventanas. De las maquetas encontradas se deduce que al menos desde la primera dinastía estaban cubiertas con techumbres planas, incorporando en ocasiones primitivas bóvedas de cañón rebajadas. Del Egipto predinástico son muy escasos los restos arquitectónicos que nos han llegado. De la arquitectura palacial solo nos constan algunos restos de Hieracómpolis, ciudad desde la que partía la unificación. En ella había un templo dedicado a Horus, del que poco conocemos. Sin embargo, en la localidad del Kab se han encontrado los restos más antiguos del futuro modelo de templo egipcio, levantado en adobe y destinado al culto de un animal sagrado. A la misma cultura nagada pertenecen unos primitivos enterramientos en los que se han hallado ricos ajuares cerámicos, como en la famosa tumba 100 de Hieracómpolis, que nos permite entrever la primera fase de la creencia más arraigada del pueblo egipcio, la eternidad. Hablemos sobre los materiales y la técnica de construcción. El elemento constructivo fundamental de la arquitectura predinástica es el adobe. Los ladrillos no aparecen hasta época romana, aunque también se usó la piedra, fundamentalmente la caliza blanca, obtenida ya desde entonces de los arrecifes orientales que bordean el Nilo, e incluso se usó granito en algunas tumbas del cementerio real de Abidos. Ya desde entonces se irá diferenciando entre los usos nobles que se dan a la piedra y los más domésticos del adobe, entre los que se incluían los palacios reales, fortalezas y murallas que han soportado muy mal el paso del tiempo. La madera se usaba, aunque muy poco por su escasez, pareciendo ya el uso de una viga de madera con objeto de techar un espacio adintelado para superponer tablas superpuestas, técnica que después se realizará con piedra. A finales de la primera dinastía aparecen las primeras bóvedas de cañón en adobe, que conocemos por maquetas y representaciones, construidas sin cimbas y cubriendo pequeñas fosas funerarias y arquitecturas domésticas. A continuación vamos a hablar de las primeras moradas de los muertos, como son las mastabas de Abidos y Saqqara. Desde el tercer milenio a.C. aparecieron en torno a una treintena de ciudades organizadas en torno al eje urbanístico que suponía el Nilo. Calles paralelas al cauce cruzadas por otras perpendiculares que dieron lugar a trazados ortogonales. Sin embargo, la planificación urbanística, que no fue intencionada, sí aparece inequívocamente en las ciudades de los muertos, que se erigieron desde las primeras dinastías. Durante el periodo arcaico se asimilarán los estilos arquitectónicos del norte y del sur del país, unificándose y dotándose de un claro mensaje ideológico. La arquitectura se someterá a un proceso de codificación de sus formas, destinadas a proyectar la imagen del poder divino y terrenal de los faraones. Por ello, la arquitectura funeraria ostentará desde la primera dinastía una doble función de propaganda y morada del rey en el más allá. Es en los enterramientos de los faraones de las dos primeras dinastías donde se observa una dualidad, pues salvo en el Narmer, para todos se han hallado dos tumbas, a pesar de que muchos egiptólogos no están de acuerdo. La tipología arquitectónica funeraria más usada es la mastaba, banco en árabe, una edificación con forma troncopiramidal de base rectangular y levantadas en la orilla occidental del nido por la que se ponía el sol. Las mastabas son un paso fundamental en el progresivo avance hacia la monumentalidad, la complejidad de las estructuras subterráneas y el uso paulatino de la piedra, tendencias que culminarán en el Imperio Antiguo. Las tumbas más primitivas del periodo arcaico eran modestas fosas que albergaban varias habitaciones y cuyo acceso se cegaba, rellenándolo de grava y guijo.
Sobre este conjunto se levantaba en superficie la mastaba en adobe, imitación de la casa del difunto. En el caso de la resacada se realizaban fachadas palaciales, resaltadas con nichos y ricamente decoradas y policromadas con fuertes colores. Las fachadas de abidos eran más lisas y menores, pero ambos modelos de mastaba estaban rodeados por una muralla que bordeaba ambos complejos funerarios. Finalmente, el modelo de abidos acabaría teniendo más éxito, razón por la cual las pirámides presentan caras lisas y sin decoración. En el interior de la mastaba se ubicaba una capilla, arcaicamente en un simple nicho, concebida para que los familiares depositasen las ofrendas y que estaban adornadas por una o dos falsas puertas con relieves policromados, por lo que se supone que el Ka del difunto podría circular. En torno a las mastabas más grandes se disponían, y dentro de las murallas, otra serie de mastabas menores, destinadas a las mujeres y esclavos del difunto, como en la tumba de Udimu, en Abidos, con hasta 130 enterramientos en torno a la tumba real. En algunos casos también se colocarán barcas solares. Con el tiempo, la tipología de la mastaba se fue enriqueciendo en número de salas y decoración, como en el caso de la tumba del faraón Hualli en Saqqara. También se observa el uso de piedra, estando la del último faraón de la segunda dinastía enteramente construida en este material. Y a medida que se hacían más frecuentes los saqueos, se mejoraron los sistemas de seguridad con el emplazamiento muy profundo de las cámaras sepulcrales y la colocación de sistemas de cierre con rastrillos. A continuación, hablemos de las artes figurativas, los materiales y las técnicas. Quizá lo más destacable de las obras de los operarios egipcios sea la gran calidad y el pleno dominio técnico de los numerosos materiales con que trabajaron. Pero pese a la multiplicidad de técnicas y de componentes, las formas convencionalmente establecidas siempre se imponían sobre los materiales, sin hacer concesiones a sus propias características. El hecho de que en Egipto abunde la piedra determinó su uso, ya en esta época como componente básico de casi todas sus obras. Así se propició tanto la monumentalidad como el colosalismo, así como la predisposición al empleo de las formas cúbicas. Por tanto, la piedra se usó abundantemente en la escultura exenta y en el relieve, de los que estos últimos no se han conservado su gran mayoría. Pero además, el escultor egipcio de esta época creó bellas piezas utilizando el barro, la madera, el marfil y los metales. La madera, por ejemplo, se usó como soporte de la escultura exenta y en algunos relieves, empleándose nudosas maderas autóctonas, como la acacia y el sicomoro. Pero para trabajos más finos se importaron los cedros del Líbano y del ébano del África tropical. Tanto si las estatuas eran en piedras de calidad como en estas últimas maderas, no se aplicaban un tratamiento posterior, pero sí estaban hechas en piedras blandas o maderas nudosas, se aplicaba una capa de yeso. Entre los metales se usó el cobre, también muy pronto en la estatuaria, así como el bronce, aunque solo desde el Imperio Medio, y mediante el método de la cera perdida, al igual que se usaba oro y plata. El barro sirvió además para la construcción de modestos edificios, para la realización de cerámicas, pero se usaron muchísimos más materiales para la joyería y los objetos cotidianos, que además de formar parte del ajuar doméstico, lo harían también en el ajuar funerario, marfil y lápiz lazuli. A continuación hablemos de la importancia de la escritura, del arte egipcio. En todas las modalidades artísticas, el uso complementario de la escritura acompañó a las distintas obras adquiriendo un protagonismo determinante al conferirlas su imprescindible identidad. La jeroglífica es la más antigua y se basa, como las otras dos, en un sistema mixto ideográfico y consonántico. Su utilización en el contexto artístico alcanzó su máximo sentido y funcionalidad en el caso de algunos retratos escultóricos en los que era más importante el nombre que los rasgos físicos del personaje. Las inscripciones
jeroglíficas presentan una gran diversidad de signos formados por polifacéticas imágenes dispuestas dentro de registros verticales y horizontales. La belleza como fueron esculpidos y coloreados la multiplicidad de signos jeroglíficos constituye de por sí una de las principales características que realzan la calidad de las distintas obras de arte egipcio, además de completar su significado. La hierática era una adaptación simplificada de la anterior y aunque se empleó sobre todo en los textos escritos, algunas inscripciones monumentales durante el primer milenio a.C. hacen uso de ella. La demótica o popular se usó para la vida corriente y solo ocasionalmente en algunas inscripciones en piedra. A continuación tratemos sobre los ajuares funerarios de los primeros enterramientos prehistóricos, en los inicios del arte pictórico. Tanto en las culturas badariense, arratiense y jercense del Alto Egipcio, como en las de Meninda, Omari y Maadi del Bajo Egipto, se alcanzan un alto grado de complejidad y habilidad en el desarrollo de las artes menores, sobre todo en la fabricación de vasijas de piedra y de cerámica, objetos que se encuentran presentes en muchos de sus cementerios formando parte del ajuar funerario. La que más destacó fue la de Nagada, abratiense, entre el 4000 y 3200 a.C. En su primera fase se pueden apreciar ya la presencia de ajuares funerarios compuestos por objetos cotidianos, como son peines, paletas para cosméticos, cerámicas, y que dan fe del alto nivel alcanzado por sus artesanos. En una segunda fase, coincidente con el periodo predinástico, la cultura jercense, o Nagada II, representa el inminente desarrollo del arte faraónico, con grandes enterramientos y presencia de ajuares más elaborados. En ello, destacan sus cerámicas de gran uniformidad estilística, como los cuencos de color negro y los vasos ovoidales ornamentados con estilizados dibujos con líneas rojas, que incluyen temas como escenas de culto a las divinidades, temas vegetales, animales, humanos y embarcaciones. Estas mismas representaciones pictóricas aparecen también en las paredes de las viviendas, suntuarios y tumbas, como la conocida tumba número 100 de Hierakonpolis, y donde a veces aparece ya representado el principio de representación jerárquica, aunque no puede todavía preludiarse al estilo clásico que caracterizará más tarde a este género artístico. Otras piezas del ajuar destacables son las figuritas femeninas, realizadas en arcilla, las paletas de exquisito, cabezas de maza y diversos objetos tallados en marfil, con representaciones antropomorfas y zoomorfas. Hablemos sobre las mazas, los cuchillos y paletas, la plástica egipcia a finales del predinástico. A finales del cuarto milenio a.C. aparece la cultura de Nagada III, periodo que se corresponde con la llamada Dinastía Cero. Desde el punto de vista artístico aparecen ahora una serie de destacadas obras de carácter escultórico decoradas con bajo relieve de singular interés y ejecutadas en diferentes soportes materiales, como la piedra y el marfil, como son los cuchillos, las paletas y las mazas votivas. Entre los primeros cabe destacar el cuchillo de Hebel, el arak, de uso ritual y ceremonial, con mango de marfil y hoja de sílex. Está decorado con escenas de personajes en actitud de lucha y una especie de batalla naval, y en su parte posterior aparecen animales también en persecución, con un personaje barbado flanqueado por los leones rampantes, iconografía de claro origen sumerio. Las mazas y las paletas constituyen también objetos de carácter votivo, en los que comienzan a percibirse una cierta intencionalidad histórica en la talla de las escenas alusivas a episodios épicos de la conquista. Entre las mazas destaca la maza conmemorativa del rey Escorpión, donde aparece tocado con la corona del Alto Egipto. Está escrito su nombre y su tamaño es ya mayor que la del resto de personajes. Entre las paletas de esquisto hay algunas de ellas tan ricamente decoradas que debieron tener sin duda un uso ritual o conmemorativo, y destaca la paleta del campo de batalla,
donde aparecen derrotados personajes de Rhados Regrogis, con un león encarnando al faraón. En ella aparece ya uno de los convencionalismos del arte egipcio. Las cabezas están de perfil, pero los ojos de frente. Importante es también la paleta de los chacales o la paleta de la caza del león. En la paleta del toro aparece este animal triunfante sobre un enemigo, iniciándose así la costumbre faraónica de darse el título de toro de gran poder. Las paletas y las telas conmemorativas de la primera dinastía. Hablemos de ellas. En las obras figurativas de la primera dinastía, que muestran excelentes trabajos de madera, marfil y piedras duras, persiste aún la tradición prehistórica, aunque comienza ahora a vislumbrarse una serie de características que se repiten de manera consciente y programada, lo que conduce a la implantación en las imágenes de determinados cánones de proporciones y de ciertas reglas de representación que van a perdurar a lo largo de toda la cultura faraónica. En la escultura destacan las paletas de pizarra en forma de escudo y las grandes puntas de mazas votivas en forma de pera, conmemorativas de éxitos bélicos. Entre las primeras destaca la paleta del faraón Narmer, en la que se representa a este faraón victorioso. En el reverso aparece tocado con la corona blanca del rey del Alto Egipto en actitud de golpear a un enemigo con una maza y asistido por un sirviente y por el dios Horus. En el anverso lleva la corona roja del rey de Bajo Egipto, mientras avanza tras los sacerdotes por el campo de batalla hacia el templo de Buto. En la banda central de este anverso se enfrentan dos leonas de largos cuellos entrelazados, simbolizando quizá la unión. En el registro inferior, un toro que personifica al faraón golpea una ciudad fortificada y pisotea al jefe enemigo. En esta obra conmemorativa, además de la ideología sobre la que se sustenta el concepto de realeza egipcia, se determinan ya las características esenciales del arte figurativo faraónico. Se organizan las escenas en registros y los ojos ya no son cóncavos, sino en relieve. De la tumba del faraón Yeyet proviene la estela del rey serpiente y considerada como la mejor obra escultórica del periodo tinita. En ella aparece el faraón encarnado en Horus, posado sobre un rectángulo en el que están una serpiente y la fachada de un palacio fortificado. Todos estos símbolos no son sino la manera de representar el nombre del faraón en época tinita.